podíamos sacarlos aquí de esta zona, sí, sí. Porque el barro de aquí de la zona de la laguna, como estaba siempre con agua encima, estaba súper lavado. Lo tocabas y te daba la sensación de ser piedrecillas pequeñas, ¿sabes? Sin embargo, la zona esa era pues, como la manteca, digamos, que se decía así, joder, este barro es como la manteca. Creo que hay alguna documentación de familia mía alfarera de 1700 o algo así. Pues mira, sobre todo porque la alfarería, el barro es un oficio agradable, ¿sabes? Y es muy agradecido. Porque tú coges una pella de barro, que es un material inerte, digamos, que no tiene ni forma ni tiene nada. Mezclas el barro rojo con el blanco, le pones agua y le das vida. Es como si le dieras alma a aquella materia inerte. Y a mí eso es lo que me llama. Soy artesano, sí, sí. Por vocación, porque al principio fue por curiosidad, pero luego la curiosidad se transforma, ¿eh? Yo no conozco a nadie que haya empezado por afición y que lo haya dejado. Ha seguido. O sea que es un oficio que engancha. Desde 1986, creo, hasta hace pocos años que tuve que abandonar la profesión por motivos de salud. El oficio me lo enseñó mi madre. Había sido alfarera en sus tiempos y a mí siempre me picó la curiosidad porque me era muy cercano el ver allí todavía en casa de mi abuela el torno, la tinaja, los utensilios que utilizaban para trabajar y luego las historias que me contaban de lo que era el oficio en aquellos tiempos. Que el hombre, el marido, el hijo, lo que fuera, participaban también, no solo la alfarería es el hacer la pieza, sino que es preparar el barro. Había que venderlo. Pues digamos que era un trabajo compartido. Es cierto que lo que es el trabajo como tal, de hacer, de fabricar, de elaborar piezas, era de la mujer. Sí, sí. Depende muchísima gente, no sé, igual 50 personas o por ahí cerca, de lo que es la actividad de alfarería en Pereruela. Seguir haciendo piezas de uso a la antigua usanza. Es decir, una olla, un puchero, una cazuela de asar, como si la estuvieras trabajando hace 100 años. Yo creo que eso es lo que le ha dado sentido a la pervivencia de lo que es la alfarería de aquí, de este pueblo. Como pieza auténtica tradicional, pues aquí tenemos una especie de puchero de un asa. Está todo ennegrecido porque se ha utilizado en cocina de lumbre, de leña, sobre todo para cocer legumbres. Se utilizaba muchísimo el tipo de olla o puchero. Está todavía, no nuevo porque han pasado ya muchas generaciones por él, pero la pieza está todavía impecable. Esto es genuinamente tradicional de Pereruela. Incluso la forma del asa y todo, cualquiera que conozca un poco el barro, pues sabe que es de aquí, sí, sí. Hay que coger de las tierras de labor que cada uno tiene, el barro rojo, pardo, y luego pues, mezclarlo con el barro blanco. El barro rojo hay que ponerlo en una pila con agua para que se disuelva, lógicamente, porque además trae pues, alguna hierba o alguna raíz o algún canto, en fin. Lo dejas un par de días, queda deshecho y entonces lo cuelas con una criba. Y entonces es hacer como una especie de pila con el barro blanco, añadir el barro rojo que está sumergido, que está hecho líquido, y mezclarlo pues, a palo, por ejemplo. De la forma tradicional se mezcla y se pisa. Es prácticamente único en toda la península. Tiene mucha mica y caolín, que es un material que aparece aquí en nuestro pueblo con bastante abundancia. Y luego pues, se mezcla con un barro rojo de la zona
y hace pues, que el material sea bastante resistente a la temperatura, sea muy poderoso. Este tipo de pieza, que es voluminosa pero no es excesivamente pesada, es una olla. La olla era pues, una pieza imprescindible. Era como si hoy tuviéramos un frigorífico en cada casa. Bueno, pues antes tenían una o más ollas. El manteca se conserva pues, todo el año, entonces conservaban lo de las matanzas de los cochinos para el suministro del invierno. Esto se hacían para reforzar, digamos, la pared, porque esta pieza es voluminosa. Es una pieza, el barro está perfectamente preparado, porque la finura que tiene así lo indica, es una buena pieza y está hecha en un torno bajo. El torno antiguo era un torno bajo. La base era una piedra de granito. En el centro se le hacía un agujero donde iba un mástil de madera. La señora, las alfareras, se ponían de rodillas y trabajaban de rodillas. A las alfareras decíamos, está haciendo penitencia, porque en realidad es que era hacer penitencia al estar de rodillas, pues eso, toda una mañana. Este barro no necesita excesiva velocidad para trabajarlo, para levantarlo, porque se utiliza una técnica distinta a otros sitios que se llama el urdido. No la levantas apretando y con velocidad, como se hace en otros lugares, por otro tipo de barros con otras actitudes y eso. Y nosotros hay que urdir la pieza. Urdir la pieza es coger el barro, irlo colocando alrededor, levantarlo y coger más barro y así sucesivamente hasta que quieras darle la altura que necesite la pieza. Las piezas, una vez que tienes preparado el barro, haces primero una base, aplastas con la mano y haces la base, la afinas, la recortas y quedas hecha, digamos, lo que es la base. Luego la pared coges lo que es un churro de barro, se lo colocas alrededor, lo pegas con los dedos y lo levantas. Y nada, luego es el afinado y el pasarle el cuero, no tiene mucha complicación. Aparte de la alfarería tradicional, conservamos alguna pieza de los antepasados. Por ejemplo, este crisol. Posiblemente sea de 1800 y pico. Aparte de las piezas de uso, también se hacían este tipo de piezas, digamos, más industriales. Estas en concreto en joyería, para fundir metales. Los principales compradores que tenía mi familia de crisoles era la fábrica de moneda y timbre de Madrid, que hasta allí se lo llevaban. La artesanía, ya hablando no solo de aquí, sino de Castilla y León, o incluso más todavía, tiene un problema muy grave, que es el relevo generacional. Porque hay muchos centros alfareros que están a punto de desaparecer, porque no hay nadie que los continúe. A mí me parece que la administración debería de echar un cable a todo esto y promocionar de alguna manera la enseñanza de la artesanía en Castilla y León, que además produce mucha riqueza, es muy importante. Posiblemente sea de las regiones, hablando de barro, donde más cantidad de artesanos del barro hay. Es tan importante la actividad económica como la labor cultural que ha desempeñado la alfarería en una localidad en concreto como esta, por ejemplo, hablando de eso. Perder las raíces culturales, nuestras raíces económicas, nuestra forma de vida, sería perder, digamos, la esencia de la localidad, del pueblo. No sé, no me imagino yo por ejemplo, Pereruela sin alfareros, no me lo imagino. Sería, no sé, como haber vendido el pueblo. Ya está.